Hola hermanos, el día de hoy quisiera que estudiáramos el tema ¿Quién es el Hijo del Hombre? De Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Es muy importante estudiar las profecías mesiánicas debido a que en esto se basa nuestra fe acerca de que Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, estudiar esta profecía va a ser importante para que veamos lo maravilloso que es Dios y cómo sus profecías se cumplen perfectamente y cómo realmente podemos estar seguros de que Jesús es el Mesías prometido por él. El motivo del video es que yo estoy estudiando el libro de Daniel y me encontré con este texto. Al leerlo noté algunas cosas que anteriormente no había notado. Entonces me di cuenta de que este texto habla de los santos del Altísimo que recibirán el reino. Y entonces yo veo cómo Daniel está identificando al Hijo del Hombre con los santos del Altísimo. Y entonces estudié el texto, medité e investigué un poco para poder llegar a la correcta interpretación de este texto. Muy bien, en mi investigación me encontré con un video de judíos que está en inglés en YouTube y hablan de este texto y ellos lo que mencionan es que efectivamente el Hijo del Hombre del que está hablando Daniel se refiere a los santos del Altísimo que recibirán el reino. Ellos se basan en los versículos 14 que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El verso 18 dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Verso 22, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Y el versículo 27 dice, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, su reino será un reino eterno. Entonces vemos en el versículo 13. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Entonces, al decir que este hijo de hombre se presenta ante al anciano de días, que es Dios, ellos mencionan que es el reino de los santos del Altísimo que reciben el reino. El Hijo del Hombre solamente representa a la nación de Israel en su interpretación. Entonces ellos no, obviamente al no creer que Jesús es el Mesías, pues tratan de negar lo que el texto dice de él. Y de hecho, en este mismo video, ellos mencionan que el Mesías es parte de esta nación, ya que ellos se ven forzados a decirlo, ya que uno de sus rabinos más famosos, llamado Rashi, él interpreta este texto como que el Hijo del Hombre es el Mesías, solamente que ellos lo que hacen es decir que sí, el Mesías está aquí, pero dentro del pueblo que recibe el dominio y la gloria, y que el Mesías únicamente sería su representante ante Dios, o como el de una pirámide, él es la cúspide de la pirámide y todo el pueblo recibe el reino del Altísimo. Pero es muy importante que nosotros podamos notar, esto es lo que ellos creen como judíos de este texto. Y cuando nosotros nos enfrentamos, pues es importante estudiarlo porque para llegar a la profundidad, ¿realmente esto se refiere a Jesús como el Mesías? ¿O se refiere al Mesías o se refiere a otro tipo de personas? Muy bien, el Hijo del Hombre tenemos que notar que no es una nación ni un pueblo, sino es un individuo. Vemos que en el versículo 14, este Hijo de Hombre es servido. Aquí dice, su dominio, un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Hay algo muy importante en la palabra le sirvieran. Esta palabra en el original siempre se usa en un contexto de servicio religioso. La palabra en el original es pelaj, que es en hebreo. Esta palabra pelaj se ocupa en Daniel capítulo 3 versículo 12,
versículo 14, 18 y 28, del mismo capítulo de Daniel 3. Y ahorita vamos a leer precisamente Daniel capítulo 3, versículo 12, donde vamos a poder notar a qué se refiere. Dice, pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, ni no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces vemos que dice, no les sirven a tus dioses. Y aquí es la palabra pelaj. Y esto ustedes lo pueden comprobar también en los versos del capítulo 3, verso 14, 18 y 28. Siempre se refiere a los dioses paganos de ellos, a un servicio que se le da a los dioses. Y de hecho, en Daniel capítulo 3, versículo 17, se usa esta palabra de servicio, pelaj, para referirse a Dios. Y dice, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, el Dios a quien nosotros servimos. Está hablando de un contexto de adoración a Dios o a los dioses en este caso. Entonces aquí vemos que al decir que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, está hablando de una adoración en un contexto religioso. ¿Por qué? Nosotros podemos decir que servir no es una palabra de adoración, sino pues es un servicio, algo que nosotros le servimos a los gobernantes, le servimos a las personas que queremos, pero las palabras en el original son muy importantes. Por ejemplo, aquí en Daniel capítulo 1, versículo 4, también aparece la palabra servicio. Dice, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Es la misma palabra en el español, pero en el hebreo aquí se ocupa la palabra amad en hebreo, que significa un servicio, pues no en un contexto religioso, sino un servicio que se le puede dar a cualquier persona. Y esta palabra se repite en Daniel 1.4, en el Daniel 1.5 y Daniel 1.19. Y siempre que se usa esta palabra en servicios para servir en el palacio del rey, para servir al rey. No se ocupa para el servicio a Dios. Entonces, esta palabra pelaj que acabamos de ver únicamente está involucrada con adoración. Entonces vemos que este Hijo del Hombre es adorado, por lo cual no puede ser gente, no puede ser un pueblo, no pueden ser los hombres, porque los hombres no pueden ser adorados. Es idolatría. Entonces, en primer lugar vemos eso, que esto hace que este Hijo de Hombre sea un individuo. En segundo lugar tenemos que, como cristianos, le creemos a lo que Jesús nos dijo. Y Él nos habló acerca de este texto y lo aplicó a sí mismo. En Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, Él cita directamente de Daniel 7, 13 y 14 en su juicio contra los romanos. Y Él dice, mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces él cita directamente a este hombre, este Hijo de Hombre de Daniel, que viene en las nubes del cielo y recibe los reinos, la gloria, el dominio y la potestad. Entonces él mismo, Jesús mismo está diciendo, ese Hijo de Hombre de Daniel 7 no es un pueblo, no es una nación, no es mucha gente, no representa, sino a un individuo, el cual soy yo, soy el Mesías que es servido por todas las naciones, tribus y lenguas, y la gloria le es dada. De hecho, ya vimos que la palabra servicio pelaj es servicio únicamente religioso para Dios, ya sean dioses falsos o Dios verdadero, como ya vimos en Daniel 3:17 que se refiere, esa palabra se ocupa para el Dios, para Yahweh. Entonces, esto es algo muy poderoso para hablar de que este Hijo de Hombre es un individuo y no un grupo de personas. Ahora, es importante aclarar que sí hay una relación entre el Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo, y los santos del Altísimo. En el Hijo del Hombre los santos del Altísimo reciben el reino. Es como el ejemplo de Adán. Adán fue el que pecó directamente ante Dios y dijo Dios, el día que ustedes pecaran, ese día ustedes van a morir. ¿Y qué pasó? Que el que pecó fue Adán, pero sin embargo toda su descendencia que somos nosotros, también morimos
por el pecado de nuestros padres. Muy bien. Entonces, como todos pecamos, como Adán nos heredó la muerte, es decir, todos como su descendencia, por el pecado y la transgresión que él hizo, a todos nos acarreó las consecuencias de eso que él cometió. Nosotros no fuimos los que desobedecimos a Dios en el Edén, fue él. Pero sin embargo, todos los que veníamos detrás de él como su descendencia, fuimos afectados por el pecado que él cometió, y por eso es que morimos y por eso es que nacemos con una naturaleza inclinada a pecar. Y en este caso pasa lo mismo con los santos del Altísimo. No podemos ignorar esto. Es cierto, el Hijo del Hombre tiene una relación con los santos del Altísimo que reciben el reino, que reciben el dominio, pero sin embargo, no podemos decir que Daniel dice que el Hijo del Hombre son los santos del Altísimo, sino más bien que en este Hijo de Hombre que se acerca al anciano de días, los santos del Altísimo reciben el reino. Así como en Adán todos recibimos la muerte y una naturaleza pecaminosa, así también en Jesús el Mesías todos recibimos el reino y el dominio. De hecho, es algo que se enseña claramente en el Nuevo Testamento. Ya vimos lo que podemos sacar directamente de la profecía. Ya vimos lo que Jesús dijo de sí mismo. Pero también en Lucas 12:32, Jesús les dice, no teman manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Es decir, ese es el propósito, que nosotros somos herederos de las promesas de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús, de todas las riquezas de Dios, del mundo venidero, de la vida eterna. Y así como Él es, entonces el Mesías Jesús es el Rey, por lo cual recibe un reino de parte del Dios Altísimo que va a compartir con su pueblo. Todos los que son afectados porque hemos creído en su salvación, porque hemos creído en su nombre, entonces una de las recompensas que Dios nos da es precisamente el reino. Y sí, efectivamente, vamos a recibir dominio porque Él nos ha dado el reino. Y es algo que se enseña claramente a lo largo del Nuevo Testamento. Esa es la manera, y eso es a lo que se refiere Daniel, en que nosotros, como los santos del Altísimo, todos los que crean en Él, tanto judíos como gentiles, recibirán el reino que recibió el Hijo del Hombre, el cual es un individuo. Eso es claramente lo que se enseña en la profecía de Daniel y es claramente lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Como Jesús es ese Hijo de Hombre, ese divino, ese al cual todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán, y que se le usa la misma palabra al contexto de la adoración a los dioses o al Dios verdadero. Entonces, de este texto, ¿qué podemos sacar? En primer lugar, que el Hijo del Hombre es Jesús, que es una profecía de él, que Jesús no está simplemente tomando una palabra del Antiguo Testamento y sacándola del contexto y aplicándosela a sí mismo sin ninguna autoridad, sin ninguna base, sino que realmente se la está aplicando porque Él es ese Hijo de Hombre y ese Hijo de Hombre desde la profecía se ve que es un individuo. También podemos ver que Jesús es Dios, ya que todas las naciones, tribus y lenguas le servirán. Ya le servimos desde ahorita, pero le servimos como a un Dios, como al Dios mismo y verdadero. Y en tercer lugar, que en su misericordia, en algo que nosotros no merecemos, en algo que solamente el Hijo de Dios se merece, que es recibir el reino y todo el poder y la gloria, Él lo va a compartir con nosotros y cuando Él reciba el reino en plenitud de este mundo y termine con la muerte y termine con Satanás, nosotros vamos a formar parte de ese reino y vamos a tener dominio de ese reino. Qué maravilloso y qué glorioso mensaje que nos da esta profecía y que nos da todo el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, espero les haya gustado este estudio. Mediten en él, es muy importante. Esfuércense por estudiar correctamente las escrituras. Y si quieren seguir recibiendo más videos como este, vamos a seguir estudiando profecías mesiánicas, temas de la ley de Dios, muchos temas. Suscríbanse para que puedan llegarle cuando yo suba video las notificaciones y puedan ver estos videos. Porque esa es mi intención, que lo que yo he aprendido, gracias a Dios, ustedes también lo puedan saber. Que Dios los bendiga y gracias por ver.